¿De acuerdo? Entonces métanse a meti.com y voy a decirle esto. Ya les digo cuál es la dimensión. Ya les digo cuál es el código. Bueno, eso lo hago ahora. Vamos para acá. No vean las respuestas. No, esto no tiene puntos, ¿verdad? Entonces, de nada le sirve ver la respuesta. Ah, bueno, pero este no es este. Pues. Este no es. Entonces, váyanse al código 5860 5445. 5860 5445. Entonces, de nuevo, la idea es hacer un juego, como lo habíamos hecho hace la semana pasada, perdón, donde ustedes ahí van compitiendo entre ustedes, pero en cada pregunta vamos a ir viendo los conceptos de movimiento en una dimensión. Lo primero que tenemos que acordarnos es que cuando estamos en un movimiento en una dimensión, como su nombre lo dice, lo que vamos a tener es imagínense, por ejemplo, un carro o una persona que se está moviendo sobre un plano y en ese plano que le voy a llamar, o en esa dimensión que le voy a llamar X, el carro se puede mover tanto para adelante como para atrás. Y esto va a ocurrir en un tiempo t dado. Entonces, a la hora de estudiar el movimiento de este objeto, lo primero que tenemos que entender es que va a existir un vector posición. Dentro del libro, ustedes no sé si lo notaron o si se lo preguntaron siquiera, en el libro no hablan en ningún momento de vectores. De hecho, hasta que hablan de la parte del vector desplazamiento. Pero la mayoría de los cálculos que hacen no le dan el énfasis necesario, que yo considero necesario, a que las cosas son vectores. Entonces, yo sí me interesa mucho que tomen eso en cuenta, ¿verdad? Hay vectores en toda esta parte de posición de movimiento en una dimensión, todas las cantidades físicas que tratamos las podemos ver como vectores. No pude entrar a la aplicación, espero no haya problema. No hay ningún problema si no entra. El link es menti.com. Mensaje directo. Bueno, era para Adrián, no sé por qué Adrián. Todos. Menti.com. Bueno, ahí todos lo están viendo. Ok. Entonces, el vector posición siempre va a estar definido a partir de un origen. Ustedes colocan un origen. Este es el eje X en el cual se está moviendo el objeto. Y el vector posición lo que me va a decir es a dónde se encuentra, y usualmente utilizamos, si estamos en una dimensión, utilizamos la dimensión o la letra de la dimensión cual estamos trabajando para para hablar del vector posición, en este caso X. Entonces, por ejemplo, este objeto se encuentra acá y su vector posición va a ser X, que va a ser igual a X en la dirección Y, donde X es esta cantidad o esta magnitud, ¿verdad? De acuerdo. Y sí, el código, voy un segundo. El código está 5860-5445. Ahí, en este momento somos
28, faltan como unas 4 o 5 personas. Pero no importa, no hace falta que se metan, ¿verdad? Si no quieren participar, no participan, simplemente lo van viendo. De acuerdo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el vector posición y ahora conforme vamos viendo las preguntas, vamos a ir incluyendo más cosas. Entonces recuerden que hay tiempo y recuerden que el que de más rápido responda, más puntos van a tener. No hay problema, Luis Carlos. No tienen por qué conectarse si no pueden. No, no es obligatorio ni esto les va a dar puntos. Es simplemente un juego para que los que son competitivos ahí se pongan y, y lo demás es simplemente ver los conceptos, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. La idea es ver los conceptos con una metodología diferente, ¿verdad? No, que ustedes no se aburran con la voz mía siempre, en todo momento. Me faltan 2 personas, creo. Ok, se acabó. Muy bien. Ok, nos dicen que un objeto se dirige de un punto en el espacio a otro. Al llegar a su destino, el desplazamiento es en comparación con la distancia recorrida. Ok, entonces, hablamos de vector posición. Este vector posición le voy a llamar x1. Ahora, si el objeto se mueve a otro punto, x2, y bueno, lo hago así porque se supone que ya ustedes leyeron, ¿verdad? Entonces ya ustedes tienen que saber qué es el desplazamiento, ¿verdad? Pero hago repaso de todo esto. Entonces, este objeto se movió desde este punto x1 a un punto x2, que es otro vector que va desde aquí hasta acá. Entonces, definimos el desplazamiento, usualmente utilizamos, voy un segundo. Usualmente utilizamos la letra delta para hablar del vector desplazamiento. Y entonces lo que pasa es lo siguiente. Este delta X la vamos a definir, que también es un vector, como X2, su posición final, menos la posición inicial. Ah, mayoritariamente lo van a encontrar como X final menos X inicial. Tomando en cuenta que, de nuevo, estos son vectores, todos son vectores. Y esto es importante. En cuanto a esa pregunta, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que este objeto se mueve de x1 a x2, entonces el desplazamiento va a ser igual a este. Ahora asumamos que se mueve a este otro punto de acá. Entonces el nuevo desplazamiento va a ser este de acá. Y si, digamos, se mueve a este otro punto de acá, el nuevo desplazamiento va a ser este otro de acá. Entonces, al final, digamos que esta es la posición final, y este va a ser su delta X. ¿Qué es lo que pasa? Que el objeto recorrió otra distancia totalmente distinta, ¿verdad? Este es el desplazamiento, posición final menos posición inicial. Pero la distancia recorrida va a ser esta distancia x2 menos x1, después x2 menos, x3 menos x2, y después otra distancia que sería x3 menos x4. ¿De acuerdo? Entonces, al final de cuentas, la distancia recorrida, que no es un vector, es un escalar, la distancia recorrida es mayor que el desplazamiento. En ese caso, ahora, si el objeto siempre se mueve hacia adelante, la distancia recorrida va a ser toda esta y también va a ser su desplazamiento. Entonces, la respuesta correcta para este problema era decir justamente que el desplazamiento va a ser siempre menor o igual en comparación a la distancia recorrida. Esta es la respuesta correcta.
Y no solamente en una dimensión es la forma más fácil de verlo, pero en dos dimensiones también ocurre exactamente lo mismo, pero eso, bueno, es para en el siguiente capítulo. El desplazamiento siempre va a ser menor o igual que la distancia recorrida. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvemos al juego. Aquí, bueno, vamos a ver quién quedó de primero. Aarón, parece. ¿Quién fue el que respondió más rápido? ¿Quién había quedado de campeón en la primera semana? No me acuerdo. ¿Alguien quiere bajar ahí? Kevin, no. ¿Quién? Creo que era Kevin. Ah, Kevin. Ok. Kevin, no sé si está. Ah, sí, está de tercer lugar. Todavía está ahí en competencia. Bueno, listo. Siguiente pregunta. Muy bien. Ok, la respuesta correcta es el límite en el que el tiempo tiende a cero. ¿Por qué? Entonces vamos a ver el concepto de velocidad. Velocidad también es un vector. Utilizamos usualmente a mí me gusta utilizar la V minúscula y se define como el desplazamiento entre un delta t. Esa es la definición de velocidad. En una gráfica, ¿qué es lo que tenemos? En una gráfica de posición contra tiempo. Esto es t y esto es... Aquí siempre crea confusión, ¿verdad? Porque usualmente se le utiliza la posición X, ¿verdad? Y entonces cuando hablan de que X es el horizontal y Y son las verticales, entonces a la gente se hace un enredo. Pero bueno, aquí me refiero a posición en el eje X. Entonces, un objeto cualquiera puede estar empezar en el origen y hace un movimiento, digamos, así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo estudio cualesquiera dos puntos de esta gráfica, por ejemplo, el origen, y utilizo ahora otro punto por acá, le voy a llamar aquí X1. Entonces, yo quiero estudiar cuánto es la velocidad que tiene este objeto. Lo que yo hago, y según lo que vimos en el quiz, si ustedes revisan esta ecuación, esta definición de velocidad, ustedes hacen delta X, que es justamente X1 menos 0, entre, mira, esto es aquí, perdón, aquí me equivoqué. Esto es T1. Perdón, esto es T1. Y este que está aquí es X1. Así. Entonces sería X1 menos 0 entre T1 menos 0 también. ¿A qué se les parece esto que está acá? ¿Tienen alguna idea de qué se parece esto en el contexto de una gráfica? Derivado. Todavía no. El cambio. El cambio. Pendiente. Pendiente, Andrés, sí, gracias. Más que el cambio es la pendiente. La pendiente de una recta, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Aquí lo que estamos haciendo es uniendo estos dos puntos. Opa, estos dos puntos. Uy, a veces es más fácil trabajar con el mouse que con... Estos dos puntos tienen una pendiente. Y esa pendiente se puede obtener utilizando justamente esta forma que está acá. Entonces, lo que ustedes calculan a la hora de hacer una velocidad media es para cualesquiera dos puntos, pero esto es para velocidad media, cualesquiera dos puntos, le calculan la pendiente a la recta que une esos dos puntos. Y esto es
la velocidad media. ¿Qué significa la velocidad media? ¿Cómo varió la posición a razón del tiempo? O el cambio de la posición en función del tiempo. En esta gráfica y para estos dos puntos, la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo es x1 entre t1. ¿De acuerdo? Entonces esto es la velocidad media, ¿verdad? Este concepto que acabamos de hablar es velocidad media. Ahora sí, ¿qué pasa si yo en vez de unir a agarrar estos dos puntos, empiezo a agarrar puntos que cada vez están más cerca? Voy a hacer es que no quiero agarrar aquí el origen, pero digamos por acá. Voy a agarrar este punto de acá y este punto de acá. Y entonces, ahora yo voy a sacar la velocidad media entre estos dos puntos. No, a veces esto no sirve muy bien. Mejor rayar. Entonces, entre estos dos puntos podemos encontrar otra recta y va a tener una pendiente que no es exactamente lo mismo. Digamos que este va a ser x1, bueno, tal vez. Voy un segundo. Voy a irme a... Voy a agarrar y voy a hacer otra vez la gráfica de x, era algo así. Y ahora estoy estudiando, como les decía, otros puntos. Entonces, ahora estudio este y este. Entonces, aquí yo puedo obtener otra pendiente. Pero ahora voy a agarrar este punto y lo voy a hacer cada vez más cerca. Entonces, ahora voy a utilizar estos dos puntos. Y vean que aquí tengo otra pendiente. Y ahora cada vez más cerca. Entonces tengo otra pendiente. Hasta que llega el punto en el cual aquí yo voy a tener el T1 y voy a agarrar aquí otro valor que va a ser T1 más delta T. Y aquí voy a tener la función o la posición X en T1 y la posición X en T1 más delta T. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Para yo calcular la pendiente V, yo había dicho que necesitamos usar el delta X, pero ahora los puntos están muy juntos, ¿verdad? Entonces, esto sería la posición X en T1, no, perdón, al revés, en T1 más, porque esa sería la segunda, T1 más delta, perdón, posición en T1 más delta T menos X de T1, que ese es el desplazamiento que hubo entre T más delta T menos T. Y vean que bueno, esto se me cancela acá, entonces me queda que V, la velocidad va a ser igual a X T1 más delta T menos X de T1 entre delta T. Y como antes el compañero trató de decir que esto era una derivada, pues sí. Lo que estamos haciendo es buscando que este delta T se haga ínfimamente pequeño. De manera que vamos a definir la velocidad instantánea como el límite para el cual delta T tiende a 0 de la posición X de T más delta T menos X de T entre delta T.
Y esto que está acá es la definición de una derivada, como lo dijo el compañero. La velocidad instantánea se encuentra como la derivada de x en función del tiempo. Entonces vean que tuanis, bueno, a mí me encanta. Me encanta cuando por primera vez comprendí esta parte de velocidad instantánea, ¿verdad? Porque yo creo que a mí cuando lo vi en clases me dijeron, bueno, la velocidad instantánea es la derivada de la posición y ya está. Y sí, tiene que ver con la pendiente. Pero cuando yo logré entender que lo que estábamos haciendo es agarrando dos puntos con un delta t muy, muy pequeño, para mí fue bastante sorprendente hacer esa relación entre el límite directamente y la derivada. A mí me pareció súper tuanis, digamos, no sé cómo explicarlo. Pero es interesante, ¿verdad? Y recordemos que la definición de la derivada es justamente la pendiente de la línea tangencial. Entonces, eso es justamente lo que andábamos buscando. Un segundo, estoy el tiempo. De acuerdo, ya están bueno, 5 minutos más y ya y terminamos la clase. Entonces, estos conceptos son importantes, no son lo mismo, ¿verdad? Velocidad media no es lo mismo que velocidad instantánea. Entonces, hay claras diferencias, ¿verdad? Cuando estamos hablando de velocidades medias, trabajamos entre dos puntos cualesquiera que no están necesariamente cerca. Cuando trabajamos con velocidades instantáneas es en un instante t. Ahí es donde vemos la velocidad en el momento en el que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otras cosas son importantes de ver acá en el gráfico? Recuerden que, ¿qué significaba si la derivada de una función se hacía cero? Que era una constante. Si la derivada de una función es cero, entonces tenemos esto justamente de acá, la velocidad. Velocidad de cero. Velocidad implicaría que es cero. También cuando hablábamos de la derivada, cuando la derivada se hace cero, hablábamos de mínimos y máximos también, ¿verdad? De la función. Entonces, ¿qué implica que sea un máximo o qué implica que sea un mínimo? No sé si me estoy adelantando a una pregunta que viene más adelante, pero no me acuerdo si al final la puse, pero implica que hay un cambio en la dirección. Vean que aquí el objeto va haciéndose cada vez, se está alejando cada vez más del origen. Llega al máximo y a partir del máximo empieza a bajar. O sea, se está acercando más al origen. En una dimensión, ¿qué implica eso? Piensen en el carrito. El carrito estaba acá y se está moviendo en esta dirección. Y vean que las pendientes cada vez se van haciendo más pequeñas y más pequeñas hasta que la pendiente se hace cero. O sea, el carro en esta montañita de acá, el carro cada vez se está moviendo cada vez más lento y más lento y más lento hasta que, ¡pum!, velocidad cero, se detiene. En este punto, el carro se detuvo. En este tiempo, el carro se detuvo por un instante y después, ¿qué empieza a pasar? Se devuelve. Profe, Sí. entonces, en una gráfica así, una velocidad constante se vería como, o sea, por ejemplo, a donde va bajando en cualquier parte de esa curva, a donde se va replicando esa pendiente tangencial, o De cómo se nuevo, vería una velocidad. O ¿cómo se ve sea, una velocidad constante? ajá, Como una recta. o sea, pero que se va replicando constantemente en una de las curvas, por ejemplo. O sea, como una curva que va una pendiente infinitamente hacia abajo, por ejemplo. Entonces le saca ahí la tangencial y siempre se va a ver como la misma pendiente. O sea, si usted tiene una recta, esto es posición y esto es tiempo, ¿verdad? Si usted tiene una recta, la recta tiene la misma pendiente en todo momento. Y por lo tanto tiene la misma velocidad. Ahora, ¿qué pasa si de repente el objeto hace esto? También con una misma pendiente. O sea, con una pendiente diferente a esta parte 1. Lo que vamos a tener son dos regímenes distintos. Aquí vamos a tener una velocidad positiva. De repente se detuvo o bueno, hay
hay una, ¿cómo se llama esto? Matemáticamente, cuando tenemos una singularidad, tenemos aquí una singularidad y de repente cae. Entonces vamos a tener dos regímenes distintos, uno en el que la velocidad va a ser mayor a cero y uno en el que la velocidad va a ser menor que cero. Aquí tenemos varios regímenes. Todavía no hemos hablado de aceleración, pero cuando hay curvas es porque existe una aceleración. Pero aquí, bueno, se los adelanto. Aquí tenemos una parte que es una aceleración positiva. Muy rápidamente cambia a una aceleración negativa donde empieza a detenerse. Llega a este punto, la aceleración se mantiene negativa, lo que hace que la velocidad se haga cada vez más negativa hasta que llegamos aquí. Aquí hay otro punto de inflexión, por lo tanto aquí tenemos una velocidad, una aceleración positiva, después vamos a hablar de eso, perdón, y aquí entonces vean que la velocidad pasa de negativa y aquí la velocidad empieza a ser positiva en esta parte de acá. Entonces vean cómo en una misma gráfica podemos tener un montón de regímenes distintos, de aceleraciones y de velocidades positivas y negativas. Entonces ahí eso va a ir cambiando. Una consulta ahí, digamos. Hay una perdón, estoy viendo la pregunta de Kevin. Hay diferencia entre punto de inflexión y máximos y mínimos. Máximos y mínimos, velocidad cero. Máximos y mínimos son velocidad cero. Puntos de inflexión, que son estos de acá, es donde hay cambios en la aceleración, pero eso todavía no lo hemos visto. El punto de inflexión, la aceleración es cero. Creo que sí. Sí, en el punto de inflexión, la aceleración es cero. Que sería el máximo de la velocidad. Sí, punto de inflexión en la velocidad es cero. Sí, sí, sí. Pero bueno, la aceleración es cero. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿De acuerdo? Entonces, las gráficas y el análisis de gráficas para mí es muy, muy importante. Me encanta evaluar este tipo de cosas. Porque aquí se ve realmente donde ustedes entienden una gráfica, un movimiento en una dimensión. Entonces, cuando ustedes tienen un máximo o un mínimo de posición, también va a implicar un cambio en la dirección del movimiento, ¿verdad? Ustedes llegan a un máximo y se devuelven. Entonces, estos son lo que se les llama puntos de retorno también. Entonces, en este punto de acá, el carro llegó hasta el máximo y después se empezó a devolver. Aquí en este mínimo se devolvió hasta que llegó a este otro punto, digamos por aquí, y después volvió a ir hacia la derecha. Entonces son puntos de retorno. Los máximos y los mínimos de posición son puntos de retorno y es donde la velocidad se hace cero. Entonces cuando uno les pide los puntos de retorno, ¿ustedes qué hacen? Hagan la derivada y la hacen cero. Digamos, asumiendo que tengan la ecuación, ¿verdad? Ustedes les dicen x de t es igual a algo. X de t es igual a 3t al cuadrado en la dirección y entonces ustedes les dicen, ¿cuáles son los puntos de retorno? Entonces ustedes lo que dicen es, de cuando la primera derivada de x de t se me haga cero. Y entonces eso, ¿cuándo pasa? Entonces ustedes agarran esto, la derivan y les va a quedar 6t. Y la única forma de que esto sea cero es cuando t es igual a cero. Es la única manera. En tres dimensiones, o bueno, digamos, con funciones un poquito más grandes sí van a haber diferencias, pero bueno. Esto es básicamente lo que uno hace. Bien, dejémoslo hasta aquí. Quedan preguntas quedan preguntas del quiz para la próxima semana. Vamos a seguir haciéndolo así, de esa manera. Y terminamos el quiz y ver los ganadores al final. Bueno, podemos ver en qué quedamos con esta pregunta, si cambiaron las posiciones. Ahí Aarón sigue sacando ventaja. Álvaro sube, Lagrange ahí va subiendo, etcétera. Bueno, esto es un juego nada más. Se supone que se guardan los puntajes, entonces la próxima semana continuamos con los puntajes. Profe, nada más una otra pregunta.
Sí, por favor. Bueno, mi parte. Entonces, esto no sirve, bueno, no se nos sirve, sino me imagino que está limitado. O sea, si hablamos de 2 dimensiones, no cuenta, digamos, por decirlo. O sea, no hace falta tomar más cosas en cuenta. Sí y no. Vamos a ver. El siguiente capítulo es en 2 dimensiones, ¿verdad? Cuenta todo igual, digamos. Si ustedes mantenemos los mismos conceptos, vamos a encontrar un vector posición que lo podemos tratar como R, donde R va a depender de X, Y y Z. Un vector desplazamiento, delta R, que va a ser igual a R2 menos R1. Y una velocidad que va a ser igual, R2 medias, ¿verdad? R2 menos R1 entre delta T. Ahora, si lo trabajamos a nivel de cálculo, entonces podemos definir la velocidad instantánea también como dr de t. Y todo aplica exactamente igual. Lo único es que entonces la posición r va a estar dada por r de t. Va a estar dada por decir algo, 3t cuadrado más 2 en la dirección y menos, no sé, 2t más 1 en la dirección j y más 3tk, por decir algo. Entonces, tenemos una ecuación o una ecuación, sí, de la posición. Y si ustedes quieren encontrar la velocidad, simplemente derivan esto. Y cada derivada va a tener una dirección y, una dirección j y una dirección k. Entonces, básicamente, lo que ustedes saquen, también lo pueden ver como que esto va a ser x, esto va a ser y y esto va a ser z. De manera que si ustedes derivan esto, entonces también pueden ponerlo como un Vx en la dirección y más Vy en la dirección j más un Vz en la dirección k. Y se extrapola a las 3 dimensiones. Todos los conceptos que hemos visto ahora se van a extrapolar a las 3 dimensiones. Pero eso es el siguiente capítulo. Y la gráfica de la posición con respecto al tiempo. Ahí sí es complicadillo, ¿verdad? Porque cómo dibujamos en 3D y en tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 4. Sí, sí. Entonces no se puede. Básicamente eso no lo hacemos. ¿Qué hacemos en esos casos? De ahí se hacen tres gráficas distintas. X para T, Y y T, Z y T. Y ahí, entonces se puede ir viendo cada una de ellas, pero por aparte. Al final de cuentas son independientes entre sí, cada uno de esos movimientos, ¿verdad? Existen casos en los cuales hay problemas en los cuales ustedes les dicen que X es una función de y que Y es una función del tiempo. Entonces, aquí se aplican cosas como reglas de la cadena. Entonces, si usted quiere determinar la velocidad en X, entonces usted tiene que recordarse que a la hora de derivar, a la hora de que digamos, que X es igual a 4y al cuadrado, entonces si usted quiere determinar la velocidad en X, tiene que acordarse que para hacer de X de T, usted tiene que hacer de X de T va a ser igual a dx de Y por dy de T. Entonces uno aplica ahí regla de la cadena. Pero esos son ejemplos, bueno, que son bonitos. De hecho, los evaluamos también. Los hemos evaluado casi que en todos los semestres, donde tengan que aplicar regla de la cadena. Ok, sí. Pero se puede hacer. Ok. En 3 dimensiones, sí, se vuelve todo un poquitín más complejo. Y pensar en imaginarse una gráfica de 3 dimensiones, ya sí, mentira. Pero se puede hacer, se puede ir analizando dirección por dirección. Bueno, muchachos, ya se nos pasó más del tiempo. Algo en el chat. Sí, tranquilo, ya Christopher se fue. Pura vida. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. A usted, profe, que tenga buena tarde. Gracias, profe, que pase buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Mucha gente. Chao. Chao, bueno, profe. Hasta luego.